Hola chicos, bienvenidos a Mate Lúdica. El día de hoy en noveno grado veremos el tema 1.3, varianza para datos no agrupados. Veamos nuestro problema inicial. Las desviaciones con respecto a la media pueden resultar complicadas de interpretar debido al signo negativo en alguna de ellas y cuando se tienen muchos datos. Con la información de las tablas calcula. Literal A. El cuadrado de cada desviación. Recuerda que la desviación es igual a cada dato menos la media. Literal B. La media aritmética de los valores obtenidos en el literal A y simbolízala con, tenemos ahí el signo de sigma al cuadrado. Vemos que en cada una de las tablas tenemos datos en la residencial 1 y en la residencial 2 representados por X. Y a cada dato se le ha restado la media aritmética. En el caso de la residencial 1, la media aritmética era 13. Y en el caso de la residencial 2, la media aritmética era 12. Recuerda que esto lo vimos en las clases anteriores. Vamos entonces a resolver nuestro problema. Lo primero que haremos es elevar al cuadrado cada una de las desviaciones encontradas. En la residencial 1, la primera desviación nos dio menos 1. Menos 1 al cuadrado es igual a 1. Recuerda que elevar al cuadrado es multiplicar dos veces el mismo número, es decir, menos 1 por menos 1. En la segunda desviación nos dio menos 2. Menos 2 al cuadrado es igual a 4. En la tercera desviación tenemos menos 1. Menos 1 al cuadrado es 1. Luego tenemos 0. 0 al cuadrado siempre va a ser 0. Luego tenemos menos 1 al cuadrado es 1. Y por último tenemos 5. 5 al cuadrado, 25. Completamos la primera tabla. Veamos la tabla número 2. La primera desviación nos había dado menos 2. Al elevarlo al cuadrado, eso es igual a 4. 1 al cuadrado, 1. 0 al cuadrado, 0. Menos 1 al cuadrado, 1. 0 al cuadrado, 0. Lo mismo, 0 al cuadrado, 0. Y por último, 2. 2 al cuadrado es 4. Listo, hemos completado el literal A. Luego vamos a hacer ahora el literal B. ¿Qué nos pedía en el literal B? Calcular la media aritmética de los cuadrados de las desviaciones encontradas anteriormente. Es decir, de la nueva columna, que es X menos la media al cuadrado, la tercera columna. Para calcular la media aritmética, lo que haremos es lo siguiente. Recuerda que pedía simbolizarlo con la letra griega sigma al cuadrado. Sumaremos todos los datos, 1 más 4 más 1 más 0 más 1 más 25. Son las desviaciones al cuadrado que acabamos de encontrar. Y lo dividiremos entre el total de datos, que es 6. Ahora, al hacer esa suma, nos da que es igual a 32 entre 6. Al hacer la división, es aproximadamente 5.33. Veamos ahora la residencial 2. Lo mismo. Simbolizamos con la letra sigma elevada al cuadrado
y calcularemos la media aritmética de las desviaciones elevadas al cuadrado encontradas. 4 más 1 más 0 más 1 más 0 más 0 más 4 entre el total de datos, que en este caso es 7. Al hacer la suma nos queda 10 entre 7. Si hacemos esa división tenemos que es igual a 1.43 aproximadamente. Vemos que en los cálculos en la residencial 1 nos dio mayor el número, nos dio 5.33, y en la residencial 2 el número es menor, el resultado es menor, 1.43. Ahora, ¿qué significa esto? Entre mayor es ese dato, significa que los datos de esa tabla tienen mayor dispersión. Ahora, ese dato, ese signo de sigma elevado al cuadrado, significa varianza. Entonces, entre mayor es la varianza, los datos tienen mayor dispersión. ¿Qué estamos aprendiendo el día de hoy? A la media aritmética de los cuadrados de las desviaciones se le llama varianza y se denota por el signo de la letra sigma al cuadrado. ¿Cómo se calcula? La varianza se calcula sumando los cuadrados de las desviaciones y dividiendo esto entre el número de datos. Matemáticamente se expresa así. Tenemos aquí la letra sigma elevada al cuadrado. Este es el símbolo de sumatoria. Es la sumatoria de las desviaciones elevadas al cuadrado entre n, que me representa el total de datos. Es lo mismo que habíamos dicho aquí, solo que ya en símbolos matemáticos. Uy, no se asusten, viene ahora los ejercicios del lapicito. Pero no hay problema, podemos resolverlo. Nos dice, en las tablas se representan las 3 series de datos no agrupados en la clase anterior. Luego de tener esas 3 series, pues vemos que nos pide calcular cada dato menos la media. Luego eso es la desviación. Luego nos pide elevar eso al cuadrado, cada desviación al cuadrado. Y por último, calcular la varianza, que es lo que acabamos de aprender. Bueno, para eso primero tienes que sacar la media aritmética de los datos. Ese sería el primer paso. El segundo paso es a cada dato restarle esa media aritmética para llenar la segunda columna. Y luego, para llenar la tercera columna, a esos resultados los elevamos al cuadrado. Cuando ya tengas todos los resultados elevados al cuadrado, para calcular la varianza, tendrías que hacer la media aritmética de esas desviaciones elevadas al cuadrado y listo. ¿Qué es lo que nos dice? Completa cada una de las tablas y calcula la varianza de cada serie. Con base en ella justifica en cuál serie de los datos se encuentran más dispersos. Compáralo con el resultado obtenido en la clase anterior. Recuerda que dijimos que entre mayor es la varianza, entonces los resultados estarán más dispersos. Ahora, te voy a dejar que lo hagas tú solo y luego vienes a ver si los resultados son correctos. En este caso haremos solo la serie A. Espero que ya lo hayas hecho. Veamos si está bien. Esas son las respuestas que te tuvieron que haber dado. Y la varianza en el caso de la serie A es 22.
Si hay algún error, ve a corregir. Revisa por qué razón no te da algún dato. Luego te dejo la varianza de la serie B y la serie C para que tú los hagas y ves si te da lo mismo. Ahora te invito a pasar al libro de ejercicios. Suscríbete al canal, dale like y comparte. Nos vemos en la próxima clase, chicos. Un gusto tenerlos aquí.